Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente. Con ustedes, su hermano Domingo Dávila, nuestro hermano Dirk Pérez, nuestro pastor. Estamos en una nueva enseñanza, en continuación del Padre Nuestro. Acuérdense que quedamos en el versículo ahora, el versículo 10, vamos a comenzar hoy, pastor, ¿verdad? El versículo 10, y ese es, venga tu reino, amén. Como siempre le estamos diciendo, por favor, lapicito, Biblia en mano, su cuadernito, y llamando a sus hermanitos para compartir el video, para compartir que todos podamos aprender de este nuevo estudio sobre el Padre Nuestro, que ha sido de mucha bendición, por lo menos para mí, espero que para ustedes también ha sido mucha bendición. Y con usted, nuestro hermano pastor. ¿Qué tal, hermano? Dios le bendiga, audiencia, gloria al nombre del Señor. Damos la bienvenida primeramente a nuestro buen y sabio Dios, amén, porque toda la gloria y la honra debe ser dirigida principalmente a Él. Así que le damos toda la alabanza a su santo nombre, amén. Y en esta noche nos gozamos porque poco a poco hemos ido avanzando y hemos abarcado diferentes tipos de tópicos y diferentes tipos de temas, y hemos visto y percibido que cada palabra en la oración modelo que nuestro Señor nos ha dejado plasmada y registrada en las Sagradas Escrituras tiene un valor tan maravilloso y tan trascendental que triste y lastimosamente el pueblo del Señor solamente lo lee y lo repite de una forma monótona, muchas veces religiosa, varón, y no le da la importancia, el valor y el significado a esta oración tan bendita y tan maravillosa que nuestro maravilloso Dios y Señor Jesucristo pues nos ha dejado como un modelo a seguir. Ahora bien, ya hemos llegado al versículo 10, estamos arribando a ese versículo, y el inicio y el comienzo de este versículo como tal es otra solicitud, es otra petición. Ya miramos en la semana anterior que el primer ruego que se presenta ante Dios es: Señor, que tu nombre sea santificado. Ya podemos ver y observar que lo que debe de nacer en el corazón de un verdadero hijo de Dios es que el nombre de su Dios, el nombre de su Redentor, el nombre de aquel que lo ha salvado y lo ha redimido, sea proclamado, sea dado a conocer, sea exaltado y sea santificado. Eso es lo primero. Por lo tanto, uno debe de hacer a un lado sus propios deseos, sus propios anhelos, sus propias percepciones personales, y poner en primer lugar, en orden de prioridad y en orden de importancia, lo que respecta a la gloria de nuestro Dios. Ahora vamos a la segunda petición. Quiero que entendamos esto. La primera petición, juntamente con la segunda y la tercera, son peticiones verticales. Luego vamos a proseguir con las peticiones que son horizontales. Pero la primera petición vertical es que el santo nombre de nuestro Dios sea proclamado, engrandecido, exaltado, engrandecido, y sea glorificado como lo que Él es, un Dios que es santo, 3 veces santo. Segundo ruego está en el versículo 10. Oh Dios, que venga tu reino. Es evidente que para que un reino sea establecido, o sea fundado, o sea puesto por marcha o en obra, debe primeramente de un rey gobernar y conquistar aquel terreno o aquella tierra en la cual él llega a posar. Es evidente que en el libro de Mateo se habla claramente de lo que es el establecimiento del reino de nuestro Dios, pero se establece un reino espiritual, y eso es lo que quiero enfatizar. Vamos a hablar de forma muy espiritual, porque Jesucristo, el máximo y mayor representante de este reino, Él dijo lo siguiente. Pero bueno, vamos a primeramente a tocar lo que Juan el Bautista, el pionero del Evangelio, proclamó acerca del reino de Dios. Vamos al libro de Mateo, Mateo capítulo 3, en el versículo 2. Es más, versículo 1, para que entremos en el contexto. Estamos en mi hermano Domingo una vez más. Amén. Lo voy a acomodar a mí que lea las dos versiones. Amén. El capítulo 3, versículo 1, ¿verdad? Amén. 1 y 2. 1 y 2, ok. Dice así en el Reina Valera, dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces notemos algo,
que en la petición, en el esquema, en el bosquejo en el cual se presenta una solicitud a nuestro Dios, Jesucristo nos enseña la primera solicitud o la primera petición que debe de ser presentada ante Dios es que su nombre sea santificado, que su nombre sea engrandecido, que su nombre sea glorificado, que su nombre sea exaltado y puesto en alto, que su nombre vislumbre y que sea dado a conocer. Segunda petición, estamos hablando de peticiones verticales, es que su reino, que su gobierno, que su soberanía sea implantada primeramente en el corazón del ser humano, porque a Dios le interesa de una manera muy profunda y muy sincera el porvenir y el bienestar de su creación. Pero ante esa verdad y ante esa necesidad y ante ese ruego de suplicar a Dios mismo que establezca, que funde su reino en las vidas y corazones, ¿cómo debe ser la respuesta de aquellas personas que son apercibidas de la llegada de ese reino? Observe una vez más las palabras de Juan el Bautista. El reino de los cielos se acerca. La respuesta o la reacción adecuada y apropiada a la aproximación de ese reino es esto: arrepentimiento. Arrepentimiento. Arrepentíos, y da la razón por qué. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando uno suplica a Dios, Dios, que tu reino sea establecido, que tu reino venga, que tu reino arribe a los corazones y sea gobernado por tu presencia, es que esa persona pueda arrepentirse de sus delitos, de sus pecados, de sus transgresiones, y pueda reconocerte a ti, oh Señor, como su Salvador, como su Señor, como su amo, su dueño y como su Rey. Como su Rey. Entiéndase esto, que lo que se está buscando es el señorío, la gloria, el reconocimiento de nuestro maravilloso Dios que salva, que liberta, que transforma, que perdona y que otorga salvación y vida eterna. Una vez más, el máximo representante de ese reino es Cristo Jesús, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no pierda, por favor, la cita de Mateo capítulo 3, pero quiero que salte rápidamente a Primera de Timoteo, capítulo 6. En el versículo 14 y 15, observemos cómo es identificado y cómo es visto Cristo Jesús. Es ahí donde uno puede sacar la base bíblica, que Jesucristo es el Rey de ese reino, por supuesto. Amén. Y así la palabra: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Observemos esto: Jesucristo es visto como un Dios justo, grande, soberano, pero que reina de una manera total, completa y absoluta. ¿A qué punto, a qué extremo? Que Él es no rey, Él es Rey de reyes. Él no es solamente Señor, Él es Señor de señores. Y cuando uno entra en el lenguaje apocalíptico, en las profecías finales, observe cómo es visto, cómo es contemplado Cristo Jesús en Apocalipsis capítulo 20, en su retorno de gloria. Observe Apocalipsis capítulo 20, gloria al nombre del Señor. Perdón, capítulo 19. Capítulo 19. Vamos a leer del versículo 11 al 16. Quizá este tema sea bastante enfatizado en dar textos y citas bíblicas, pero creo que es sumamente importante de que el pueblo del Señor pueda analizar y pueda ver a la luz de la Escritura quién es Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 19, del versículo 11 al 16. Vamos a leerlo en la Reina Valera del 60. Dice así la palabra: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Juzga y pelea, perdón. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aleluya. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones,
y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Observe entonces que cuando uno dice Dios, venga a tu reino, es que el mismo Rey de Gloria, Cristo Jesús, se acerque a la vida del pecador, y que ese corazón duro, entenebrecido y contrario a la voz de Dios pueda ser conquistado por la gracia, bondad y misericordia de Cristo Jesús. Pero una vez más lo voy a presentar de forma clara. Cuando uno es apercibido de ese reino, la respuesta más apropiada y adecuada y pertinente es arrepentimiento. Y si uno se pregunta, ok, pero ¿de qué me tengo que arrepentir? Podemos pasar unas cuantas horas hablando de que uno debe de arrepentirse, pero de forma muy general y muy precisa a la misma vez podemos decir que uno debe de arrepentirse de sus pecados. Porque el pecado separa, el pecado distancia a cualquier hombre, a cualquier mujer de la presencia, de la comunión y de la relación con Dios. Y ese corazón de la persona pecadora impenitente se torna duro y contrario, opuesto a la voz y voluntad de Dios. Y Dios, en su gran amor y misericordia, Él quiere establecer y entablar el reino glorioso, el reino espiritual dentro de la vida de esa persona mediante la presencia de Cristo Jesús, gobernando y conquistando esa vida. Y Él ganó, Jesucristo ganó ese título de Rey de Reyes y Señor de Señores mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. No pierda Mateo 3, una cita más para luego regresar a Mateo capítulo 3. En el libro de Colosenses capítulo 1, versículos 12, 13 y 14. Vamos a hablar un poco más de ese rey y de ese reino. Gloria al nombre de nuestro Dios. Amén. Colosenses capítulo 1, versículos 12, 13 y 14. Lo tiene mi hermano, si lo puede leer por favor en la versión Dios habla hoy. Amén. Dice así la palabra: darán gracias al Padre que los ha capacitado a ustedes para recibir en la luz la parte de la herencia que Él dará al pueblo santo. Aleluya. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible, es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. Hay momento, vamos a parar ahí porque si no podemos seguir y avanzar más en este tema. Pero observe esto, que nuestra gratitud a nuestro Dios es porque Él nos ha librado de un reino, escuche bien, un reino en el cual gobernaba el príncipe de las tinieblas, gobernaba nuestras mentes y nuestros corazones, y éramos esclavos a ese rey, a ese príncipe malvado, a ese tirano. Pero Dios, en su gran amor y misericordia, Él envió a su Hijo, Cristo Jesús. Él vino a salvar, Él vino a buscar, a libertar todo aquello que estaba perdido. Y la palabra dice que aquellos que hemos sido encontrados por Él, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos abrazado el nombre glorioso de su Santo Hijo, debemos de ser agradecidos porque hemos sido libertados del poder de las tinieblas, de ese reino de las tinieblas, y hemos sido trasladados al reino del amado Hijo de Dios, Cristo Jesús. Por eso, cuando uno ora, Señor, venga a tu reino, es que la salvación llegue al corazón del hombre pecador. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a regresar ahora sí al libro de Mateo. Mateo capítulo 3. Estamos ahí, ¿verdad? Hablando de la respuesta adecuada ante la proclamación y el vislumbre del reino, que ya miramos Mateo 3:2, ¿verdad? Ahora avancemos a las palabras propias de Cristo Jesús. Observe Mateo capítulo 4 en el versículo 17, mi hermano, por favor. Amén. 4:17. Amén, sí, amén. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Usted mira que Juan el Bautista, el precursor de Jesucristo, él lo anunció y lo anticipó. La respuesta adecuada para el advenimiento y la presentación del reino de los cielos es arrepentimiento. Número 2, ya por boca misma de Jesucristo, usando él la sabiduría divina, él presentó esta declaración: ante la llegada del establecimiento del reino de los cielos, la respuesta y la reacción que agrada y que honra a Dios es que el hombre se arrepienta de sus pecados. Es por eso que cuando uno predica, uno enseña, uno evangeliza, uno proclama el reino de Dios, debe de llamar al arrepentimiento, hermano. Debe de llenar esa invitación, ese llamado, debe de estar siempre presente en los labios del predicador. Arrepiéntanse, esa palabra suena hasta como escalofriante en estos tiempos, ¿verdad que sí? Pero es una palabra bíblica que fue utilizada por los labios de nuestro Señor Jesús y por lo tanto debe ser utilizada y empleada por los labios y en los labios de sus discípulos. Me llama la atención porque aquí en la Biblia Dios ha hablado en Mateo 3:2, dice volveos. Ajá, amén. Volveos, no dice arrepentidos, sino dice volveos. ¿Qué quiere decir? Que si nos tenemos que volver es porque estamos yendo contrario a lo que es, ¿no? Amén, y amén. eso me llama la atención. Eso mucha gente le tiene miedo por diciendo la palabra arrepentidos, pero bueno, se la vamos a cambiar por volveos. ¿Qué quiere decir volveos? Volveos de los malos pasos, ¿no? Donde andábamos, de los malos que estaba haciendo. Tiene que dar 180 grados, dar la vuelta 180 grados, media vuelta, que en contra de donde ibas. Amén. Qué lindo. A mí es lo que me llama la atención, estaba solamente cerciorándome de lo que voy a decir. El término para arrepentirse es el término griego metanoeo. El metanoeo es decir, esta es la figura más práctica, más entendible. Como que uno va en una dirección y de que llega un punto en el cual uno reflexiona, uno analiza y uno abre sus ojos. Y de que decide y determina ir en un sentido contrario. El hombre en sus orígenes, él tuvo una comunión perfecta con Dios. ¿Se recuerda de Adán? Amén. Ese es el origen del hombre, una comunión perfecta. Hablaba con Dios cara a cara. Podía ver y contemplar, oír la voz de Dios de una forma directa. Ese es el origen, pero el hombre, debido a causa del pecado, se ha ido alejando más de esa comunión y esa relación con Dios. El arrepentimiento lo que hace es reconocer sus errores, reconocer sus pecados, aceptar a Jesús como Señor y Salvador y ser reconciliado nuevamente con su Dios, porque Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Juan capítulo 14, versículo 6. Así que damos gloria al Señor porque es visto y contemplado a la luz de la palabra que al decir Señor, ven a tu reino, Señor, estamos diciendo, Señor, que las almas sean salvas, que tu nombre sea engrandecido y que el nombre de Jesús sea no solamente proclamado, sino introducido en las mentes y en los corazones de las personas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora vamos a hablar ya para finalizar, porque es un tema bastante concreto y preciso. Hubo una conversación entre Jesús y Nicodemo, que el punto central prácticamente era el reino de Dios y el reino de los cielos. Así que vamos a introducirnos de forma breve a esta conversación para ampliar un poco el tema del reino de Dios en Juan capítulo 3. Gloria al Señor. Y vamos a estar prestando nuestra atención del versículo 1 hasta el versículo 5, mi hermano Domingo, por Amén. favor. Lo voy a leer en la Dios habla hoy. Amén, sí, amén, seguro, amén, adelante. Dice así la palabra: había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aleluya. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo puede un hombre nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí vamos a detenernos. Observemos esto porque hay mucha información, hermanos, créalo. Esta porción bíblica es para ser predicada y enseñada por unos 2, 3, 4, 5 meses, pero de forma así, de forma muy amplia y muy general. Se encuentra Nicodemo, que es una persona que tenía un rango muy respetado.
una persona muy reverenciada, porque era un fariseo, pero no cualquier fariseo, era uno de los principales de la sinagoga. Es decir, era una persona que formaba parte del Sanedrín, del concilio, de la élite, donde estaba la cúpula religiosa de esos tiempos, del tiempo de Jesús. Y él vino, analicemos el tiempo en el cual él se presenta de noche. Él vino de noche a ver a Jesús. ¿Por qué? Porque él tenía cierto temor. Estoy sacando, por supuesto, suposiciones. Me imagino que quizás tenía temor de ser visto y de ser, no sé, identificado con Jesucristo. Por lo tanto, él acudió a él de noche. Bueno, son ciertas suposiciones que uno puede percibir. Pero lo más importante es esto. Él reconoce a Jesús como un maestro. Y por lo tanto, él está aceptando que Jesucristo le puede enseñar algo a él. Y él no solamente eso, sino que él de igual manera admite y acepta que Jesucristo fue enviado por Dios. ¿Por qué? Porque Jesús hacía múltiples señales, diversos milagros, y Dios estaba manifestando su poder y su respaldo en las cosas que nuestro Señor Jesús él realizaba. Y Jesucristo en el versículo 3, de una forma muy directa, muy frontal y muy precisa, le dice: oye, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Analicemos esto. Para poder contemplar, para poder estar apercibido y entendido del reino de Dios, se requiere un nuevo nacimiento. Y ahora la pregunta es, por supuesto, ¿de qué forma una persona nace de nuevo? ¿De qué forma una persona puede literalmente ser renacido o ser regenerado? Y luego Jesucristo en el versículo 5, él ya especifica diciendo que este nacimiento es de agua, número 1, y número 2, del Espíritu. Y en el versículo 4, Nicodemo utilizó un lenguaje natural y muy terrenal. Señor, pero yo voy a introducirme nuevamente en el vientre y en la matriz de mi madre. Jesucristo dijo: ay, no, eso no es algo natural, no es algo terrenal, es algo espiritual. Y ahora la pregunta es, ¿de qué forma uno nace del agua y nace del Espíritu para ver, apreciar y ser introducido en el reino de Dios? Todo eso lo estamos viendo a la luz de lo que Jesucristo pidió en oración, amén, de forma de enseñanza y como modelo para nosotros solicitar la voluntad de Dios establecida en la tierra. Ahora bien, vamos a ver esos dos puntos, el agua y el Espíritu. Vamos al libro de Santiago, en ese orden, agua y Espíritu. Santiago, capítulo 1, versículo 18. Por favor, no pierda Juan 3. Adelante, mi amada hermana, por favor. Sí, hermano. Dice así la palabra: Él, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Observemos esto. Ahora la Reina Valera lo narra así: Él de su voluntad nos hizo nacer, es decir, se efectuó un nuevo nacimiento, una regeneración, se produjo vida, pero ¿mediante qué? La palabra de verdad. ¿Y por qué la palabra? ¿Cuál es el paralelismo que existe entre la palabra y el agua? El agua es un elemento de purificación, de lavamiento, de remover cualquier suciedad o impureza. Y usted se recuerda en múltiples ocasiones lo que Jesucristo dijo. Por ejemplo, Juan capítulo 15, él dijo a los discípulos: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Número 2, Juan 17:17, Padre, santifícalos, purifícalos, conságralos, límpialos en tu verdad, tu palabra es verdad. El nuevo nacimiento se efectúa mediante el poder transformador y regenerador de la palabra de nuestro Dios. Por eso no nos cansamos nosotros de predicar, de anunciar y proclamar el Evangelio Santo de nuestro buen Dios. Observe lo que dice en el libro de Efesios. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 25
y 26. Y recordemos por favor que estamos hablando del agua y comparándolo con el elemento de la palabra de nuestro Dios. 5, 25 y 26, por favor. Efesios 5, 25, 26. Amén. Esposos, amen a sus esposas Santo. como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua acompañado de la palabra. Entonces observamos claramente, la Reina Valera lo dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Y qué es el agua? Por la palabra. Por la palabra. Santificación, purificación, lavamiento. El apóstol Pablo está una vez más dando elementos circulantes para que la palabra sea muy entendida, que la santificación, la purificación y el lavamiento es efectuado por el poder de la palabra. Ahora la pregunta es: ¿quién impulsa? ¿Quién hace efectiva esa palabra? Es evidente que es la otra parte, el Espíritu Santo de nuestro Dios. Observe lo que dice el libro de Tito. Ya vamos terminando. Es que ya estamos terminando. Ya vamos terminando. Tito capítulo 3, versículo 4, aleluya, hasta el versículo 7, del 4 al 7, por favor. Del 4 al 7. Dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó por obras de justicia. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahí vamos a hacer un pequeño break. Observe esto: la salvación va de la mano con la regeneración y el renacimiento. El nuevo nacimiento es un simbolismo de la entrada y el acceso al reino de los cielos, reino en el cual Jesucristo es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Y nuestro Señor utiliza su palabra, el Evangelio de salvación proclamado para su gloria y en su nombre. Y el Espíritu Santo toma esa palabra, la injerta, la profundiza en él y produce fe en el corazón y la mente de la persona. Esa persona es regenerada, renovada y transformada. Pero todo esto se debe a la obra realizada por nuestro Señor Jesucristo, que es visto y contemplado como nuestro Salvador. Así que, amados hermanos, le damos toda la gloria a nuestro Dios. Para Él podemos orar con más conocimiento. Amén. Al momento de decir: Señor, venga a tu reino, no es que va a venir no quiero ni siquiera ni pensar cosas contrarias a lo que la palabra nos enseña, pero es que la gente venga a la salvación y que su vida sea transformada por el mensaje glorioso del Evangelio y mediante la operación divina del Espíritu Santo de Dios, y que el nombre santo de Jesús, su sacrificio, su ministerio, su obra, su gracia y su amor sea perpetuado en la vida de cada uno de los creyentes. Así que, hermanos, oremos con conocimiento, oremos con sabiduría, oremos bíblicamente y recordemos que estamos viendo dos peticiones que deben de estar presentes en la mente y en el corazón de todo creyente. Número uno, que el nombre de nuestro Señor sea santificado y que su reino sea establecido. No sé si mi hermano quiere dar unos pensamientos finales, no sé. No, solamente quiero compartir lo que yo estaba aprendiendo sobre todo esto, ¿no? Ahora, seguramente a mí. primero he aprendido de que cuando uno ora, el único que puede orarle al Padre es su Hijo. ¿Ven? Y ahora, en consecuencia, en este versículo, el 9, el 10, perdón, lo que estamos estudiando ahora, para poder que el reino de Dios se llegue a nosotros, tenemos que andar acorde con lo que el Señor hace, con lo que el Señor quiere que hagamos, quiere que andemos. O sea, que no cualquiera. Por eso es que yo a veces escucho, hay mucha gente que reza el Padre Nuestro. Y digo reza porque
lo rezan literalmente, así como está Padre nuestro que está en el cielo, y tal vez su vida está completamente fuera, comenzando que no son ni hijos de Dios, sino que lo rezan de una forma que le han enseñado tal vez desde pequeños sus padres o algo de eso, ¿no? O en la religión en que están ahora, pero vemos que la palabra es explícita, que no todo aquel puede venir al Señor a decirle Padre mío, amén, sino aquel que está caminando conforme al Padre, en este caso aceptando a nuestro Señor Jesucristo como el único Salvador y caminando por pautas que el Señor le pone, ¿no? Así que no es para cualquier hermano. Aprendamos lo que es de la palabra y echémosla a andar. Amén. Señor me les bendiga. Sí, un pensamiento final. Si en este momento hay alguien que ha escuchado la palabra y quizás está pensando, wow, yo no lo había visto de esa forma, de esa manera, honor y gloria a nuestro Dios. Amén. Toda la alabanza y la honra es para Él, pero queremos invitarte a que tú unas tus peticiones y tus anhelos y las rindas y las doblegues a la voluntad de nuestro Dios. Y si hay alguna persona que en este momento aún no ha venido al reconocimiento y aceptación de Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, yo te invito de que vengas y tomes la mejor decisión de tu vida, porque marca no solamente tu vida temporal en este mundo, sino tu vida eterna, ya sea en los cielos si lo aceptas o en el infierno si lo rechazas. Así que de una forma muy clara y muy pertinente, yo te invito, ven a Él, ven a Cristo Jesús. Él está dispuesto a recibirte, a salvarte, a restaurarte, a reconciliarte con el Padre y a cambiar tu vida por completo. Así que yo te estoy extendiendo una invitación. Somos nosotros simplemente representantes de nuestro Señor y no podemos pasar por alto lo que nos compete a lo que es la invitación para que las personas se arrepientan de sus pecados y que vengan a Cristo Jesús. ¿Qué tan grande puede ser un pecado que Dios no pueda perdonar? Bueno, para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible si tú solamente vienes a Él con arrepentimiento y con dolor en tu corazón. Le dices, Señor, yo reconozco y acepto mis pecados, mis faltas, y yo pido y clamo delante de ti misericordia, Dios, que es amplio y abundante misericordia. Él te perdonará y Él te restaurará. Así que cerramos con este pensamiento, con esta invitación, y esperamos que sea Dios bendiciendo tu vida, que sea Dios bendiciendo tu familia, y que puedas tú recibir la mayor bendición, que es estar en íntima comunión con nuestro Dios mediante nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Así que buenas noches, que los bendiga, saludos y bendiciones. Señor les bendiga, los esperamos el próximo miércoles a la misma hora, en el mismo canal y en el mismo espíritu. Amén. Bye, bendiciones.